Saludar al constitucionalista, abogado, querido amigo Ramiro y Bolito. Está con nosotros Andrés Benavides, a quien saludamos esta mañana. Buenos días, querido Andrés, gusto de saludarlo, bienvenido a I99. Gracias por esperarnos un ratito, solamente con ese datito que di respecto a lo del embajador. En Quito es más normal, ustedes tienen más embajadores, porque ahí está el sitio directo. Pero Es la sede, la capital claro, de la sede, República. pero para acá hubo mucha gente visitándolo y gustó y cayó muy bien el embajador. Enhorabuena. Muy bien. Quisiera yo conversar con usted de algunos temas, ¿no? Básicamente, después de que la señora fiscal general del Ecuador, doña Diana Salazar, haya comentado comentó que está embarazada y que se haya postergado el juicio político. Mi pregunta, que es la de muchos, más allá de lo que yo pregunto, la de muchos, esto significa que en sus demás juicios, y esto es una interpretación, porque legalmente creo que no dice nada, una mujer puede seguir trabajando embarazada o no, pero ¿cree usted que eso la puede mermar en sus demás juicios, Andrés? Gusto de saludarlo, muy buenos días. Buenos días, estimado Eduardo, un cordial saludo para usted y para todos quienes están en cabina y por supuesto para la ciudadanía que nos escucha a través de I99. Es importante tomar en cuenta que el Procurador General del Estado ha absuelto una consulta de la Asamblea Nacional y ha dicho que el Consejo de Administración Legislativa puede suspender los plazos de un juicio político cuando se den varias situaciones que puedan comprometer los derechos de quienes están siendo objeto de una interpelación. En este caso, lo que ha dicho el procurador es que se suspenden los plazos cuando tenemos de por medio una mujer embarazada cuyo periodo de embarazo tiene un alto riesgo. Y por otro lado, también nos ha dicho de aquellas personas y funcionarios que tienen enfermedades catastróficas. Entonces, lo que aquí se está diciendo prácticamente es que al existir esa condición de vulnerabilidad, obviamente que la Asamblea Nacional, como primera función del Estado, tiene que también ser el primer garante de los derechos. Claro. Porque un proceso de control político no es una cuestión menor, sino que aquí implica prácticamente saber si es que vas a estar o no vas a estar en el cargo. Ahora bien, eso es lo que tiene que ver con el ámbito político. En el ámbito ya laboral, ahí es otra situación. ¿Por qué? Porque aquí la fiscal general del Estado no es que está siendo objeto del proceso, que ella va a ser la sancionada, sino que ella es parte procesal como acusadora, que es una cuestión totalmente distinta. Sí, señor. ¿Sí? Entonces no hay que confundir el momento en que ella está siendo procesada políticamente, mientras que ella es parte procesal en el marco de un proceso penal, porque las implicaciones y repercusiones son totalmente distintas. Que en un caso a la fiscal, supongamos, un juez sanciona a determinado delincuente, a la fiscal no le pasa nada. Así es. Tampoco le pasa nada si es que el juez absuelve a ese delincuente o ese presunto delincuente. No pasa nada, pero en el otro estamos viendo responsabilidades directas sobre la persona como tal y puede generar algún tipo de complicación en su embarazo. Queda clarísimo y por eso se lo volví a preguntar, yo lo entendí igual, pero es importante que la gente lo tenga muy claro, mi querido Andrés Benavides. Oiga, y pregunto algo más en cuanto a un tema que me parece que está nuevamente, lo veo que tiene camino, pero son 60 días. Se formó la comisión multipartidista para los temas que fueron aprobados, las preguntas que fueron aprobadas en la consulta popular. Había al principio un dimi direte respecto a que no, a que sí, de que debía ser la Comisión de Justicia. Ya se firmó la comisión multipartidista. ¿Lo ve usted como positivo esto? ¿Cree que va a tener camino? ¿Va a estar durante el tiempo determinado? ¿Y qué pasa si no está en los 60 días? El pueblo se ha pronunciado en las urnas
y dentro de las preguntas de plebiscito está justamente el tramitar varias leyes que permitan implementar esa voluntad. Y 60 días tiene la Asamblea Nacional para tramitar esas leyes. Particularmente a mí no me gusta que se haya creado una comisión ocasional, ¿ya? Porque tú tienes varias comisiones que tienen competencia específica para el efecto, como la Comisión de Justicia. Otra cosa es que el presidente y la mayoría de esa comisión no te guste y que eso pueda bloquear justamente la implementación de esas reformas. Pero bueno, la ley también te permite aquello. Ahora bien, yo creo que la Asamblea Nacional tiene la obligación, por mandato popular y constitucional, de cumplir la expedición de esa normativa en el plazo que ha sido dispuesto. Aquí no hay medias tintas, no que te pueda aprobar parcialmente o por otro lado te dilato el proceso, no, no, no. 60 días y se deben aprobar las reformas conforme lo ha dicho el pueblo en las urnas. Que la legislatura pueda afinar los textos, que pueda mejorarlos, que pueda en cierta forma enriquecer el contenido, sí, lo puede hacer. Lo que no puede hacer la Asamblea Nacional es mochar esos articulados o negar el proyecto de ley. Ok. Porque en ese momento estarían incumpliendo un mandato popular, que es causal primero de revocatoria de mandato. Ok. Afortunadamente ahorita ya no aplica la revocatoria No porque puedes hacerlo hasta un año antes de que claro. acabe el periodo legislativo, pero aquí ya justamente ya estamos en menos de un año para que se acabe ese periodo, que es el 13 de mayo del 2025. Y segundo, lo que sí se podría dar es un incumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional. Y el incumplimiento que fue objeto de esta consulta popular, obviamente podría dar como resultado la destitución de aquellos asambleístas que son omisos frente a la voluntad popular. Así que no hay por dónde escaparse y la Asamblea Nacional está obligada a cumplir aquello. Es decir, estamos hablando de un plazo determinado y fatal. ¿Cumplen o son destituidos? Qué importante es dejar eso señalado. Una más de mi parte para pasarle a Ramiro y luego a Enrique. ¿Cómo ve el concurso que está llevando a cabo el Consejo de la Judicatura respecto a los 10 nuevos magistrados? Me parece que son 10 que tienen que ir a la Corte Nacional. ¿Cómo lo ve? Bueno, importante tomar en cuenta que se ha llevado a cabo este proceso, pero que el origen de esto es porque proviene de un proceso que inició viciado. Recordemos cómo estaba llevando a cabo este concurso el Consejo de la Judicatura de Terán y compañía. Lo que ellos querían era cooptar la Corte Nacional de Justicia. Sí, señor. Los que ellos pretendían era poner jueces a la carta. Jueces que en este momento estuvieran sustanciando los procesos penales en contra de ellos mismos. Y obviamente generar ese blindaje que les permita proteger. Afortunadamente se tumbó ese proceso con la nueva integración del Consejo de la Judicatura, porque obviamente varios renunciaron, otros ya se votaron del cargo, otros están siendo procesados, etcétera, etcétera. Y obviamente este proceso se lo ha llevado de mejor manera. Hace un par de semanas se conformaron las comisiones especializadas de expertos para que justamente permitan hacer ese banco de preguntas a efectos de lo que tiene que ver con con la fase de oposición, en la cual obviamente van a demostrar a los concursantes su experiencia, su conocimiento respecto del cargo que van a ejercer. Ahora, lo que tenemos que esperar es justamente que se sigan continuando con las diferentes fases y ver, en efecto, que bajo los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y acceso a la información pública se lleve a cabo este concurso, más aún cuando tenemos una Corte Nacional de Justicia bastante cuestionada, bastante, en este caso, indalgada por todo este tipo de situaciones que se han dado por la metida de manos a la justicia de determinados políticos, grupos de delincuencia organizada, y que obviamente lo que buscamos es que la máxima instancia de justicia ordinaria en nuestro país tenga jueces y que no actúen en función de afectos o desafectos, ni menos aún
en función de lo que diga el poder de turno, asamblea o el Consejo de la Judicatura que se encuentra en funciones. Andrés, ¿cómo te va? Ramiro Cepeda te saluda. Hola Ramiro, un cordial saludo para usted. Abrazo. Yo estaba un poco desempolvando temas en mi memoria cuando Eduardo le preguntaba a usted sobre el tema del incidente del embarazo o de la ocasión del embarazo de la señora fiscal como causal de poner un paréntesis al juicio político. Y me recordaba el juicio político al economista Alberto Dajic cuando fue funcionario del gobierno del ingeniero Febres Cordero. Creo que él era ministro de Finanzas y lo enjuiciaban por algún acto en la presidencia de la Junta Monetaria, si mi memoria está siendo fidedigna. En ese juicio político, al vicepresidente, al ministro Dajic le dio un patatúf. Se le bajó la presión porque era que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y se desgastó y tuvo que abrirse un paréntesis al juicio político durante unos días que él se fue a recuperar a una clínica. ¿Para qué traigo esta cita histórica? Porque sí hay un antecedente más o menos parecido en cuanto a una situación médica que interrumpió en un juicio político. En este caso lo está posponiendo, en ese caso lo interrumpió. O sea, mi pregunta es, ¿era necesario un pronunciamiento del procurador para tomar una decisión tan procesal y evidente como la que debió de tomarse? Creo que sí era necesaria, estimado Ramiro, porque ahí tenemos un problema en el sentido de que hay un vacío en la ley orgánica de la función legislativa, ¿ya? Entonces ahí tú tienes una contradicción, tienes lo que te dice el procedimiento de control político y por otro lado tienes una ley de protección de derechos de las mujeres justamente cuando están en periodo de embarazo y de lactancia. Entonces lo que ha hecho el procurador es decir, bueno, la fiscal general del Estado es una servidora pública y aparte de ser servidora pública es una mujer que está en situación de embarazo. Y lo que ha dicho el procurador es justamente que sería totalmente dable que el Consejo de Administración Legislativa pueda suspender esos plazos de cara a un juicio político. Y yo creo que este debate o esta situación nos permite exponer varios defectos o vacíos que tiene la ley orgánica de la función legislativa. De hecho, yo hace prácticamente 1 año y medio presenté una consultoría a la Comisión de Fiscalización cuando Villavicencio todavía estaba ejerciendo el cargo de presidente, en el cual yo ya advertí este tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, decía que parte del debido proceso es justamente este tipo de escenarios que se pueden dar en la sustanciación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esté imposibilitado el interpelado de asistir a la Asamblea Nacional? ¿Se suspende el proceso y se garantiza su derecho a la defensa o se lo juzga en rebeldía? Entonces, claro, ahí tú tenías varias interpretaciones u opciones que podrías utilizar. Otra opción que yo planteaba es que en los juicios políticos tú puedas comparecer con procurador judicial. Si tú no puedes hacerlo con procurador judicial. Y también la situación que tú puedas ser juzgado en rebeldía, pero cuando se te haya notificado, se te garantiza el derecho a la defensa y el interpelado no tenga la voluntad o no le dé la gana de ir, porque esa es otra situación. En el caso de Diana Salazar está totalmente justificado por su situación de embarazo, pero hay otros casos en cambio que no van. El ejemplo más claro de eso fue el caso de Polit. Polit no compareció a la Asamblea Nacional cuando fue juzgado políticamente y obviamente la Asamblea Nacional lo juzgó en rebeldía, a pesar de que no existía la figura, pero lo hizo. Entonces yo creo que hay que corregir la ley orgánica de la función legislativa. La absolución de la consulta del procurador es interesante porque eso te garantiza seguridad y certeza jurídica y no se somete a la voluntad ni a las interpretaciones que se pueda dar en función de la fuerza de los votos del Pleno o del Consejo de Administración Legislativa, sino que esto llevas con una absolución de consulta y lo que corresponde es aplicar lo que te dice el derecho público. Usted anda con el tiempo, Andrés, solo me da chance de una pregunta más y quiero decirle, hay una mente maquiavélica atrás de algunas cosas porque a un bobo no se le ocurre lo que le voy a decir. Hacer esa comparecencia vía telemática del señor Ronnie Aliaga para contaminar el proceso y así
excusar o distraer o que se tenga que excusar de la causa de la señora fiscal, eso no se le ocurre a un bobo. Hay alguien que está atrás pensando maquiavélicamente cómo entorpecer y ensuciar la acción de la fiscalía. ¿Usted cree que estos hechos, que no tienen nada de fortuitos, se van a ir repitiendo? Pues se ve que ya al agotarse los recursos procesales se están empleando los otros. Totalmente de acuerdo con usted. Y yo creo que en política no hay puntada sin dedal. Y en este caso, claramente no es una negligencia por parte de la presidenta de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. No es que aquí se les chispoteó. No es aquí, es que yo no sabía. No. Aquí es un tema deliberado. No era un tema deliberado para hacer show político. Sí, que te puede servir esto para hacer plataforma, para hacer memes, para que ocupes la primera plana de los medios de comunicación, etcétera. Sí, puede ser. Pero yo creo que aquí el trasfondo era de carácter procesal, porque evidentemente la comunicación que debe tener una persona procesada con la fiscal se lo hace en el marco de un proceso penal y sabiendo las partes procesales que va a ocurrir aquello. Porque el momento que se da una situación irregular, que es extra procesal, obviamente que contaminas el proceso y puedes generar una nulidad. Imagínese usted, estimado Ramiro, si es que se daba esa situación. Iban a decir que hubo prácticamente un careo entre la fiscal y el procesado, que ya contaminó el proceso, generas una nulidad y te lo bajaste el caso Metástasis. O sea, a ese nivel llegábamos. Entonces, evidentemente que creo que no hay puntada sin dedal y creo que puede ser un tema deliberado que se vio más allá del ámbito político, en el ámbito jurídico, procesal, penal, con el claro y único objetivo de ¿qué? De entorpecer el caso que se está llevando a cabo, que ya entendería que va para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, con el cual va a determinar quiénes van a ser llamados a juicio. Y ya van a ser puestos a órdenes de un tribunal penal que les juzgue y, de ser el caso, imponga una sanción. Entonces, creía que aquí no es un tema en realidad muy superficial, sino que fue planificado, fue en este caso bien pensado. Y hay gente inteligente, así que yo no niego eso, la inteligencia también se demuestra para ese tipo de cosas. Andrés, agradecerte. Muchas gracias, Andrés. Ha sido una enriquecedora entrevista contigo. Sabemos que tiene una audiencia o algo así, que vaya tranquilo. Muchas gracias por atender. Por eso los clientes también son los que ayudan a facturar, así que tranquilo. Así que vaya en paz, gusto de saludarlo. Que tenga buen feriado. Un abrazo. Muy bien. Señor Segarra, muy buenos días antes de ir al corte. Buenos días, un gusto estar con ustedes acá. Pero lo dice sinceramente. Pero por favor, nunca he hablado yo con falsedad.